Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando acerca del evento UFC 314 Alexander Volkanovski vs Diego López. Así que sin más vamos con las peleas. En la primera pelea del evento, la francesa Nora Cornol enfrentaría a la estadounidense Hailey Cowan. Pelea donde la norteamericana destacó por su dominio a ras de lona, incluso tomando la espalda de Nora. Pero en el segundo asalto cometió un error al buscar el suelo, quedando Cornol encima dominando y aprovecharía finalizando con este mataleón en el segundo asalto. En el peso mediano, el prospecto brasileño Marco Tulio chocaría con Trayson Gould, pelea donde el brasileño mostraría un nivel de striking tremendo, con mucho dinamismo, recursos técnicos, precisión y poder, haciéndole sentir su pegada en el primer asalto, y en el segundo, una poderosa high kick envió al suelo a Gould. Pero el estadounidense insistía, hasta que una derecha brutal del sudamericano terminó la pelea. Segunda victoria en UFC para Tulio, que con un récord de 14-1 tiene una racha de 10 victorias seguidas, 12 knockouts, y con 30 años es un tipo que veo en el futuro cercano en el top de las 185 libras. Bajemos al peso mosca y el chino Sumo Daerji enfrentaría a Mitch Raposo. Pelea sosa, donde Raposo quedó expuesto al striking del chino, por eso buscó la lucha y trabó la pelea en el clinch. Pero Sumo Daerji fue quien más generó daño, llevándose el chino la pelea por decisión dividida. Volvemos al peso welter donde el polaco Michał Oleksiczuk enfrentaría a Cedric Dumas. Pelea que el polaco salió a proponer mucha presión con su boxeo, presión que se volvió inaguantable para Dumas hasta recibir una poderosa izquierda, y después de esto un golpeo salvaje en el suelo terminó la pelea en el primer asalto a favor del polaco. En el peso pluma el veterano Darren Elkins enfrentaría a Julian Erosa. Pelea que Erosa iba dominando y lastimando, y de manera desesperada Elkins buscó el suelo, pero el derribo fue malo y quedó a merced de los golpes de Erosa, acabando la pelea por nocaut en el primer asalto. Vamos al peso ligero donde el veterano de veteranos Jim Miller enfrentaría al joven Chase Hooper. Pelea donde la juventud dominó, siendo Hooper quien mostró dominio con su grappling, tomando y dominando en la espalda, consiguiendo derribos y controlando posiciones en el suelo, e incluso amenazando con la calf slicer. Combate que sin problemas fue una decisión unánime para Hooper. En el último combate femenino de la noche, Virna Jandiroba demostraría por qué es la mejor grappler de su división cuando a lo largo de 3 asaltos derribó y dominó en el grappling al ex contendiente de la división Yan Xiaonan, combate que terminaría en las tarjetas, siendo una clara decisión unánime para la brasileña, que a mi consideración debe ser la siguiente rival de Weili Zhang. Y en la última pelea preliminar veríamos un combate con mucha diferencia física. Sean Woodson le sacaba casi 20 centímetros de altura y alcance a Dan Ige, pero el hawaiano demostró que esto no era un problema para él y dio un combate competitivo, y en el tercer asalto una gran izquierda de Ige debilitó a Woodson, pero el hawaiano no se apresuró, fue paciente y siguió con ataque constante, y cuando Sean buscó el derribo no lo pudo hacer y quedó a merced de los golpes de Ige, acabando la pelea de gran manera. Eso sí, para muchos les pareció que fue una detención tempranera, pero creo que Woodson no hizo nada inteligente para defenderse en ese momento, y eso ameritaba a la detención. Iniciando con el main card, el ucraniano Nikita Krylov volvería después de 2 años y enfrentaría a Dominic Reyes, y tremenda recibida le dio el devastador a Nikita, cuando con un contragolpe perfecto y fulminante, Reyes acabó la pelea en el primer asalto. Sin dudas el knockout del evento, dejando desparramado a un oponente duro como Krylov. Y ya son 3 victorias consecutivas de Dominic Reyes,
las 3 por nocaut y las 3 en el primer asalto. Y es algo increíble, ¿no? Porque Dominic, recordemos que a inicios de 2020 enfrentó a Jon Jones, un combate muy polémico donde para muchos ganó Dominic Reyes, y después de eso dio un pique rotundo hacia abajo, muy feo, 4 derrotas consecutivas, las 4 por nocaut, cada derrota peor que la anterior, porque bueno, esa presentación que tuvo contra Jan Blachowicz enfrentó a la versión más loca y salvaje de Jan Blachowicz, pero después cada caída fue peor contra Jiri, su último knockout sufrido contra Ryan Spann, el nivel se iba reduciendo y aún así Dominic no daba parecía que no daba el nivel, parecía que todo fue suerte al parecer, ¿no? En su combate con Jon Jones, pero creo que Dominic también hizo algo muy inteligente. No peleó en parte del 2023, estuvo todo el 2023 sin pelear y en parte de mitad del 2024. Y creo que fue un tiempo muy inteligente, muy prudente que se tomó Dominic porque regresó más bestial que nunca. Y nada, creo que este tipo de peleadores como Dominic que están en un estatus muy alto y de la nada bajan muy feo, normalmente ese tipo de peleadores ya no vuelven a un buen nivel, simplemente se quedan ahí, estancados. Pero en el caso de Dominic, y lo que respeto bastante, es que estuvo en lo más bajo que podía estar y está saliendo, y con resultados cada uno mejor que el anterior. El knockout con Jacoby fue sorprendente, el knockout con Anthony Smith, pero este knockout con Nikita, un oponente que en teoría es mejor que Smith y que Jacoby, y la manera en cómo la acaba, es increíble. Estamos viendo el regreso de Dominic Reyes, me alegra mucho por él, creo que puede ser un tipo que le puede dar muchos problemas a los peleadores del top 7, top 5. Y nada, lo único que quiero mencionar negativo acerca de esta situación es que no le dieron el bono de la noche a Dominic. Yo creo que se lo merecía el bono por el knockout tan espectacular que hizo. Pero bueno, de resto, ojito porque estamos viendo el regreso de The Devastator Dominic Reyes. En el peso pluma, Jan Silva chocaría con Bryce Mitchell en la pelea con más beef del evento, y estaba haciendo un poco lo que se esperaba, un Silva dominante con su golpeo en el striking y con un Mitchell buscando de manera insistente el derribo, pero sin sacar nada destacable de ahí, y esos mismos intentos de takedown serían su perdición en la pelea, porque Silva defendió bien e hizo espacio para meter un profundo ninja choke. Su misión quiso tapear a Bryce, pero aún así lo dejó inconsciente, ganando de forma impresionante Silva por sumisión en el segundo asalto. Y ojito porque este loco se mete al ranking, y de seguro hará muchos estragos con peleadores del top. Continuamos en el peso pluma y el Pantera, Jair Rodríguez, enfrentaría al ex doble campeón de Bellator Patricio Pitbull Freire, pelea que tuvo un primer y segundo asalto no muy destacables. Solo decir que el manejo de distancia y ataques cortos pero explosivos de Jair le estaban dando la pelea, y la cimentó con un gran knockdown en el último round, llevándose sin problemas la decisión unánime Jair Rodríguez. En la pelea coestelar, Paddy Pimblett tendría su gran oportunidad frente a Michael Chandler, pelea que inició con un Paddy manejando bien el combate a la distancia, conectando los mejores golpes, aunque en el suelo Chandler fue dominante. En el segundo asalto, Paddy, además de su golpeo de pie, le sumó tiempo de dominio en el suelo, y en el tercero abrió más fuerte, clavando este rodillazo volador que cortó de forma fea a Chandler, y en el suelo, con un gran ampón salvaje, Paddy terminó la pelea, siendo su victoria número 7 en la UFC, y ya se metió más profundo en el ranking del peso ligero, y una pelea con Charles Oliveira suena muy bien y muy posible. Y en la pelea estelar, Alexander Volkanovski y Diego López disputarían el título vacante del peso pluma, con un Volkanovski que salió desde el inicio con una estrategia clara: entrar y salir rápido de los ataques, mantener la distancia con un llaveo preciso y clavar poder con su volado de derecha, algo que hizo a la perfección, anulando a López, quien tuvo su momento en el tercer asalto gracias a esta mano derecha, pero el australiano se recuperó bien y mantuvo disciplina en su estrategia.
no se desenfocó en ningún momento a pesar de los llamados al intercambio de López, y tras los 5 asaltos, Alexander Volkanovski se coronó nuevamente campeón del peso pluma. Y así The Great va en contra de las posibilidades, ya que hay una estadística interesante que dice que de los 32 peleadores mayores de 35 años que han disputado un título de la UFC entre el peso mosca y el peso mediano, solo 2 han podido ganar, el resto 30 ha perdido, y esos 2 peleadores habían sido Tyron Woodley y Belal Mohamed. De resto, como lo dije, 30 contendientes mayores de 35 años habían perdido. Y adivinen qué, Alexander Volkanovski tiene más de 35 años, tiene 36 años. Y hoy rompió con esa estadística, con esa maldición por así decirlo, y se corona campeón del peso pluma a los 36 años. Sin dudas, increíble por parte de Volkanovski. Y también para mencionar ya para finalizar, Volkanovski, a mi parecer, debe enfrentar a Movsar Evloev. Es el contendiente más inmediato y creo que por términos de meritocracia el que más merece la oportunidad titular. Y como lo decía en el directo que tuve del evento del UFC 314, Evloev es el mejor contendiente posible. Y yo creo que cuando vemos a la UFC queremos ver al mejor contra el mejor. Y en este caso Volkanovski es el mejor, es el campeón, y el segundo mejor, por así decirlo, el contendiente más capacitado es Movsar Evloev. Así que ojalá veamos ese combate. Y del lado de Diego López, creo que Diego López debería enfrentar a Yair Rodríguez. Me parece que ahora tiene mucho más sentido que se enfrenten, porque si bien podía ganar Diego López el título, creo que no iba a tener mucho sentido que enfrente a Yair Rodríguez disputando el título del peso pluma, porque pues Yair solo vendría de una racha de una victoria consecutiva contra Pitbull Freire, que debutaba en la compañía. Ahora, con Yair ganándole a Pitbull ya con una victoria, y con Diego López perdiendo el combate, pero no cualquier combate, sino un combate por el título, creo que ahora tiene un poquito más de sentido un Diego López versus Yair Rodríguez, y sería perfectamente una coestelar a 3 o 5 asaltos en noche UFC. Así que veremos qué sucede, pero me parece lo más coherente. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like, y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.